ustedes, este es un tema muy importante para nosotros, el tema del financiamiento de la gestión de desastres y cómo esto se va trabajando en Perú y cómo el Ministerio de Economía, que tiene el mandato por la Ley del Sistema Nacional de Gestión de Desastres, es responsable de la estrategia de la gestión financiera de desastres, que en sí es un encargo bastante complejo, pero que de alguna manera hay que operativizarlo por el bien de la población. Siguiente, por favor. El tema de la gestión de desastres tiene un componente bastante fuerte financiero. Cuando nosotros hablamos de gestión de desastres, se nos vienen todos los temas de los mapas, reforzamientos, preparación, tener los bienes de humanitaria, un montón de intervenciones que a nivel internacional y nacional se ha venido brindando a lo largo del tiempo, inclusive antes que sea el Sistema Nacional de Gestión de Desastres, lo que antes era el Sistema Nacional de Defensa Civil. Pero de ahí a dar el salto a los presupuestos es un tema mucho más crítico y delicado. Siempre pensamos que la GRD es un proceso, pero para operativizar el proceso ya tenemos que ir a cosas puntuales. En un país que tenemos problemas muy grandes de falta de articulación, problemas de exclusión social, el problema grande de la informalidad, el problema grande de los tráficos de tierras, entonces todos estos problemas estructurales harían que una gestión de desastres financiada sea prácticamente bajo de costo-eficiencia. Sin embargo, si queremos transitar a una costo-efectividad, tenemos que entender que la gestión de desastres es una gama de servicios que se brinda. Por ahí empieza el camino. Por ejemplo, si ustedes van a hacer una acción en GRD, lo primero que le van a preguntar cualquier financista es ¿en qué se va a gastar? ¿Para qué se va a gastar? ¿Quién lo va a gastar? ¿Dónde? ¿Con qué resultados se va a gastar? ¿Y cómo veo ese gasto? Ustedes, si prestarían dinero, serían las mismas preguntas a quienes les piden un financiamiento. Esas son las preguntas lógicas que se dan en el Ministerio de Economía y Finanzas, no solamente para la GRD, para toda política que nace del Ejecutivo. Entonces, para responder estas preguntas, obviamente que tenemos que financiar servicios. La GRD es un servicio, un reforzamiento es un servicio, una escuela segura es un servicio, un sistema de alerta temprana es un servicio. Tantos servicios que pueden tener medidas estructurales como construcciones, reemplazos, mejoramientos, reforzamientos, como medidas no estructurales, organicicidad, simulacros, señalizaciones, ¿sí? Zonas de evacuación, rutas de evacuación. Esos conjuntos son servicios. Que tengan recursos financieros sostenibles, ¿sí? Porque a veces una medida estructural acarrea una medida no estructural. A veces hacer un hospital seguro, después tenemos que hacer la operación de mantenimiento de ese hospital para que no vuelva a ser vulnerable. Y hay que tomar medidas de operación de mantenimiento que es después de la inversión. Entonces es un paquete completo donde el recurso no debe faltar. Luego que sea periodo de intervención, y quizás es lo más importante de todo esto, ¿no? ¿Qué tanto importante es la GRD para las autoridades, tanto del gobierno nacional, regional y local? Para los técnicos nos queda claro, es importante, hay que hacer esto. Pero después, cuando sube la decisión política, compete con otras demandas que inclusive tienen mucho más mortalidad que la propia GRD. Por ejemplo, el tema de la delincuencia, el tema de la inseguridad en las vías de transporte, genera mucho más mortalidad de lo que puede ocasionar un desastre en un tiempo periodo de retorno muy bajo. Pero cuando nosotros nos damos cuenta lo potencial que puede ser un tsunami, un sismo, ya es un tema de debate si priorizamos o no priorizamos tal acción, que de repente en el periodo de un gobierno, tanto local, regional o nacional, no lo vemos, pero sin embargo hay que presupuestarlo. Y esa es una decisión que los técnicos deberíamos pensar en cómo vender el tema. No se vale, ¿de qué vale poner un hospital seguro si las escuelas que están alrededor de ese hospital seguros son inseguros? Igual va a haber una mortalidad, se van a morir niños, así el hospital pueda sufrir el evento. ¿Y qué pasaría si las viviendas son inseguras a pesar que los servicios públicos sean seguros? Si el sismo de noche, todos mueren en sus hogares. Igual es un desastre. Mañana los periódicos dicen desastre en el Perú. A pesar que las escuelas y hospitales infraestructuralmente están bien. Entonces nos damos cuenta que viene un gran problema. Que tenemos que tener un resultado en común donde todos los sectores se tienen que coaligar y buscar financiamientos sostenidos en el tiempo para lograr que toda una comunidad sea resiliente, segura. Que varios puntos críticos sean solucionados a la vez, que coincida el Estado en espacio y tiempo, en la oportunidad de servicio. Eso es lo más complicado en la gestión de desastres, por eso hay que tener indicadores territoriales. Y que sea visible la ejecución. Todo lo que entre en un programa presupuestal que va a ser la solución a este problema va a estar medido en la consulta amigable que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas, lo que se conoce como la transparencia
económica y podemos ver cuánto un gobierno local, regional o un ministerio avanza en gestión de desastres. Para poder articular esto necesitamos justamente presupuesto por resultados. Si metemos la gestión de desastres en presupuesto por resultados, obviamente que todo lo que nosotros hacemos de manera independiente, científicos, técnicos, sectores sociales, productivos, los grupos de respuesta, tienen sentido, porque todo es un proceso concatenado. De nada vale ponerle plata a un proceso cuando los demás no sirven en la cadena de valor del servicio. Si la estimación no hace los estudios, ¿de qué se va a valer la reducción de riesgos? Y si la reducción de riesgos no se financia, ¿de qué valen los planes o proyectos o investigaciones en gestión de desastres? De nada sirve. Como lo que venía ocurriendo de repente en las décadas pasadas. Si yo tengo un presupuesto por resultados, lo primero que me voy a ordenar es la política versa con el plan con el presupuesto, y con eso hago un monitoreo. Ese es el gran cambio que queremos con la gestión de desastres en el Perú. Poderla planificar, presupuestar y monitorearla. Si hacemos eso, todas las intervenciones que haces de manera articulada tienen un sentido. Pasamos. Siguiente, por favor. Si tenemos ordenado el presupuesto, obviamente que todo fondo aporta, por más que no sea directamente a la GRD. Ustedes sabemos que en el sector vivienda se manejan los problemas de saneamiento urbano y saneamiento rural. Pero no todos los políticos o alcaldes que solicitan recursos están pensando en reforzar su sistema que ya está vetusto, obsoleto o en riesgo de desastres. Todos están pensando en nuevas coberturas. Y la existente no lo ven. Y si lo ven, no vende, porque las coberturas nuevas son nuevas poblaciones que son futuros votantes para mantenerse en el cargo. Si fuera un político asesorado que conozca el tema de la GRD, podría solicitar recursos a estos programas de saneamiento para reforzar lo que ya existe. Nadie se lo va a impedir. Pero es cómo entiende el riesgo de desastres. No existe un fondo precisamente para hacer GRD si sabemos que hay tantos fondos que de manera independiente también pueden articular las acciones de GRD. Entonces, desde este punto de vista, si son 7 los procesos que hemos visto en la GRD, los primeros 4, de la estimación a la preparación, eso se hace antes que venga la emergencia. Esto no se hace después de la emergencia, esto es antes. Y si es antes, se puede planificar, y si se puede planificar, se puede presupuestar. Por lo tanto, en cada ejercicio fiscal de los 3 niveles de gobierno lo puedo presupuestar, nada me lo impide, lo debo hacer más bien. Y que también haga presupuestación en estos 4 eventos para que en los siguientes eventos no sea tanta la carga fiscal que atender. Si no reduzco riesgos, obviamente que tengo que estar reemplazando un hospital y aparte levantar muertos. Si hago los 4 procesos, inclusive el tema de preparación, y con medidas no estructurales que son más baratas, hago lo que dice la Constitución, salvaguardar la vida de las personas, que es lo primerito. Y luego veo qué impacto hay en las infraestructuras para ver cómo lo resarzo. Todos pensamos en medidas estructurales, claro, sí, pero ahí se va gran parte de dinero en grandes inversiones públicas. Pero ya con medidas estructurales ya estoy salvando población, y eso es lo primero que tenemos que operativizar. En lo que es el Ministerio de Economía, para estas partes de acá, que ya no es planificación por resultados o presupuesto por resultados, está todo lo que es la protección financiera. Más o menos se manejan algo de $1.200 millones con los préstamos que tenemos, con líneas de crédito contingentes que tenemos con cooperantes, con entidades multinacionales o nacionales de otros países, y que eso de alguna manera resarciría y haría el tema de la rehabilitación o reconstrucción en grandes emergencias como el caso de Pisco, ¿no? Hay $2.200 millones que utilizaríamos como una protección financiera, que es distinto al presupuesto que podemos asignar año tras año, que es un tema más de gestión prospectiva, correctiva y la parte preparatoria de la gestión reactiva. Pasamos. Ahora, para poder financiar, obviamente que tenemos que tener una ruta. Si yo quiero reducir riesgo, que es lo que plantea el Plan Nacional de Gestión de Desastres, obviamente que el Planager sería el principal instrumento estratégico donde todos los sectores que conforman el Sinager podrían priorizar intervenciones y llegar a este objetivo. Pero para llegar a este objetivo tenemos que estandarizar procesos. Nos queda claro que un centro de operación de emergencias está estandarizado, lo tiene que hacer tal como dicen las directivas por un gobierno regional, local o el propio nacional. Si no está claro eso, entonces ¿cómo lo puedo presupuestar? ¿Cómo sé lo que se hace funciona como debe ser? Porque ocurre en la actualidad que hay muchos cooperantes, donantes, que quieren de alguna manera apoyarnos, pero si lo que nos brinden ese servicio no está estandarizado, entonces ¿cómo le podemos dar a operación de mantenimiento a algo que no cumple o no va a aportar finalmente al objetivo
nacional. Obviamente que tenemos que estandarizar todos los procesos para que sea más fácil el financiamiento, sea público o privado. El financiamiento público lo podemos hacer con el presupuesto por resultados. Mixto puede ser obras por impuestos. Finalmente, la responsabilidad social y empresarial tranquilamente pueden trabajar en un financiamiento privado netamente. Pero si no articulamos los procesos y no lo estandarizamos, todo esto de repente no llega al impacto final de reducir el riesgo porque no hay sinergia. Finalmente, pasamos. El programa presupuestal ordena el financiamiento público, ordena los procesos y finalmente llega al objetivo. Y al ordenar esto permite que el privado se pueda insertar en el proceso. Si yo ya estandarizo que es una escuela segura y hay un financiamiento privado por una obra por impuesto, yo sé que es una escuela segura porque ya está estandarizado y tú me lo puedes tranquilamente otorgarlo con estos estándares. Luego, para operar esa escuela segura que tiene que ver simulacros y simulaciones, como está en el mismo programa presupuestal, también esa faceta de organizacional también se va presupuestando año tras año para que esa población objetivo que son la comunidad estudiantil, aparte que tenga una infraestructura que no colapse y los afecte, también tenga una respuesta efectiva ante la emergencia. Si nos damos cuenta que la inversión pública, privada, sea gasto corriente o gasto de inversión, sea medida estructural o no estructural, tiene que estar concatenada, si no, no sirve las intervenciones. Para llegar a hacer esto nos topamos con un gran problema, la articulación. En el Perú no se articula del todo. Tenemos grandes problemas estructurales como son la inseguridad, como puede ser el tema de la violencia, puede ser el tema de la falta de educación, y nos damos cuenta que no solamente es parte de un sector el problema, son varios sectores los que tienen que articular. En el tema de la GRD se tomó el toro por las astas y tuvimos que articular todas las entidades que tienen incidencia directa con la gestión de desastres. Por ejemplo, acá la PCM, por ser rectora del sistema, ¿sí?, lidera una coordinación que hacemos con el Ministerio de Economía y Finanzas en base al Plan Nacional de Gestión de Desastres, que es el proceso actual, un diseño de programa presupuestal y lo articulamos con todos los sectores que son estratégicos. Por ejemplo, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente, Poblaciones Vulnerables, Vivienda, el Ministerio de Interior, Agricultura, INDECI, SENAME, CNPRE, IGP, Econía, la Dirección de Hidrografía y Navegación, IMARPE, SISMIL, la única universidad por el momento que ha trabajado con nosotros, los Venazos en el Agua, el INGIMED y el Ministerio de Defensa con el comando conjunto. Todos ellos están articulando sus presupuestos para lograr objetivos comunes. Todo lo que han escuchado acá, los estudios, los sistemas de alerta temprana, lo que hemos visto en las evaluaciones, todo está ahorita dentro del programa presupuestal. Y ese es el éxito del programa presupuestal en la actualidad. Todo eso se viene financiando y se viene articulando. Y eso permite que ese estudio que me dice que el ladrillo Pandeta puede aplastar, se tiene que decir a las entidades normativas que lo debe actualizar la norma, y es parte del programa presupuestal. Asimismo, eso tenemos que ir al municipio a que haga las revisiones de los proyectos de inversión pública, porque esa fiscalización también va a pasar por el programa presupuestal. Finalmente, las inspecciones técnicas de seguridad y edificaciones también va a pasar por el programa presupuestal, y así el proceso, todo completo, entra en lógica de resultados. Si no hacemos eso, nada puede servir, en todo caso, si el eslabón en algún lado se pierde. Es importante, en todo caso, que la instancia política decisora con la planificación del presupuesto y la técnica ejecutora hablen un mismo lenguaje, ¿sí? Que finalmente todo se va a traducir en genérica de gasto, específica de gasto, metafísicas, metafinancieras. Sí, así es el sistema presupuestal. Pero si esto amarra definiciones operacionales de cómo se debe ser un centro de operaciones de emergencias, cómo se debe ser un mapa de riesgo, cómo se debe ser un reforzamiento en un hospital, tuitito esto fluye y no hay problemas a la hora de tomar decisiones. En la toma de decisiones es muy importante porque así esto esté ordenado. Si finalmente el alcalde no le interesa la GRD, lamentablemente por la autonomía de los gobiernos locales y regionales no opera la GRD. Para que esto funcione, obviamente que tenemos que ir trabajando ya con el Sistema Nacional de Control, porque ya es responsabilidad de los gobiernos locales y regionales atender a la población por riesgo de desastres. Pasamos. En la actualidad, el programa presupuestal, al ir articulando con todos los sectores, ha empezado desde 2011 de 65 millones de soles, que prácticamente era un poquito más la reserva de contingencia que tiene a favor el INDECI todos los años, de 50 millones de soles, a tener en el presente año más de 1.000 millones de soles. Esto es el logro de la articulación. El logro de que cada técnico en cada sector, en cada entidad del ministerio, ha ido alineando sus instrumentos técnicos a los instrumentos de presupuestación.
Y eso es porque ahorita el Perú, dentro de lo que es el índice de gobernabilidad que tiene el BID en tema de GRD, está entre los 3 primeros países con mejor índice. Ahorita estamos en un estado apreciable según su calificación. Solamente México y Colombia están por encima de nosotros por un poco de margen. En este caso, también hay problemas. Pasamos. Cuando nosotros vemos el acumulado que se ha dado de presupuestos en el programa presupuestal de referencia el 068, del que venimos hablando, vemos que hasta el año pasado hemos pasado la barrera de los 3.000 millones de soles asignados al tema de GRD. Si sumamos los 1.000 millones de soles que tenemos este año, hemos pasado ya la barrera de los 4.000 millones de soles, que es más de lo que puede venir por una atención de emergencias de gran magnitud por los premios contingentes, que era algo de 1.200 millones de dólares, que se pueden traducir en 3.600 millones de soles. En la actualidad estamos gastando más en prevención y reducción de riesgos que en lo que va a venir una protección financiera para recuperar y reconstruir. Y ese es un indicador muy importante. Sin embargo, tenemos que, si lo vemos en nacional, regional y local, lo que es la cota que está en estas líneas es el grado de ejecución. Y la ejecución no está llegando al 100%. Significa de que las autoridades, tanto regional como local, la ejecución es del orden del 75 al 65%. Entonces lo que dice es importante, pongo la plata, pero no lo ejecuto finalmente. Entonces, ¿cuál es el compromiso que nosotros tenemos ante la población si tenemos dinero ahí que no se ejecuta? Esto tranquilamente es pasible de auditorías y pasible de controloría, porque hay proyectos críticos como Servicio de Protección de Inundaciones que si no lo haces un año, al siguiente año viene la lluvia y hay afectados. Y ese es un tema muy importante que debería controlarse, ¿sí? El año pasado sacamos la ley 30.191, la que por fin sacamos un gran lote de proyecto de inversión pública en GRD, donde se compró nuestro buque de la Armada Peruana, el BAP Tacna, que es un buque logístico para tener las grandes emergencias, que costó alrededor de 250 millones de soles. Se atendió la oportunidad. A su vez, también se ha logrado tener el proyecto del sistema de alerta temprana ante tsunamis, con la misma ley de presupuesto. Esta ley, que salió a mediados del año pasado, tuve la suerte de acompañarlo al viceministro de Economía para sustentar el acta de Congreso. Eso no es usual, pero fue una gran experiencia. Ahí notamos que el lado político todavía no tiene en su chip el tema de la GRD. Y lo notamos. Y también notamos con los presupuestos que no se gasta que los operadores del sistema tampoco lo están priorizando. Entonces, acá hay un tema que tenemos que difundir el programa presupuestal a como dé lugar, porque es la única forma de amarrar los presupuestos. Este año estamos en rediseño del programa presupuestal y tenemos todas las intervenciones, inclusive el tema de bajas temperaturas, que el Programa Nacional Estamos también colabora a intervenir en forma concreta. Acá en el programa presupuestal no hay soluciones parciales. Tampoco no hay ni héroes, ni mártires, ni que una institución lidera a costa de los otros. Todos son como obreros, porque el tema de la GRD lo que más necesita es articulación y que se comprometen a ejecutar lo que las metas físicas se van presupuestando. Si se logra esto, podemos decir que de acá a un par de años el Perú puede estar liderando el tema de GRD, pero sabremos que la principal prueba es cuando ocurra el fenómeno, en este caso el tsunami o el terremoto. Ahí sabremos muy bien de cuánto esto ha aportado para salvar vidas primordialmente y en cuánto se puede haber reducido los impactos. Finalmente, en protección financiera, de los 1.200 millones de dólares, podemos jalar hasta 2.500 millones de dólares para una reacción rápida, una reconstrucción más efectiva, y eso es un dinero que ya lo maneja directamente el Ministerio de Economía y Finanzas. Muchas gracias por su atención.